Estamos avanzando en nuestro discipulado, la vida cristiana, y estamos viendo el desarrollo de la vida cristiana. Hoy veremos por medio de los sacramentos. Recordemos que el cristiano nace por obra de Dios, en lo cual el hombre no tiene que intervenir en nada. Es Dios que con amor nos observa y nos da esa gran oportunidad de venir a vivir una vida agradable a Él para al final darnos la salvación. Entonces el hombre lo primero que hace cuando conoce a Cristo es arrepentirse de su pecado y creer en Cristo. Eso lo hemos visto ya en estas clases anteriores, pero ahora luego vamos a entender algo, porque eso anterior se llama la conversión, pero vamos a ver algo hoy que son los sacramentos. ¿Cuántos son los sacramentos establecidos en la Biblia? Y son dos, y solamente dos. Ahora, los medios por los que el cristiano crece son a través de la Biblia, de la oración y de los sacramentos. Repito, el cristiano crece a través de la Biblia, de la oración y de los sacramentos. Ahora, la palabra sacramento la podemos cambiar por ordenanza de Dios. Es una ordenanza o ordenanzas de Dios que nos ayudan a nosotros al crecimiento espiritual. Entonces recuerde y repito una vez más, nuestro crecimiento viene por la Biblia, por la oración y por los sacramentos. ¿Qué es un sacramento? Son ordenanzas de Dios para que cumpliéndolas nosotros obtengamos el crecimiento espiritual y nos acerquemos al Señor para que por ello nos sea declarada y sellada la promesa del Evangelio. ¿Y cuál es la promesa del Evangelio? La remisión de los pecados y la vida eterna. Repito, ¿cuál es la promesa del Evangelio? La remisión de los pecados y la vida eterna. Y entonces nosotros que recibimos esto por gracia es debido al único sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ahora, hablemos del bautismo. ¿Qué significa el bautismo? Yo quiero regalarle este dato. El bautismo, que consiste en ir a las aguas para que al consumirnos en las aguas seamos limpios de nuestros pecados y transgresiones. Y es algo que diseñó Dios. Igual que normalmente cuando usted quiere una camisa blanca, usted la consume en agua. En ciertos lugares en Colombia, en las costas, tienen por costumbre usar un platón grande al cual llaman batea. Y ahí dejan al sol las prendas blancas, las sábanas, las camisas, para que remojadas al sol en jabón y con el sol se produce un efecto de blanqueamiento de la prenda. Por eso esa palabra batea viene de baptisma, que significa bautismo del griego y que significa de hundirse en las aguas y salir limpio. A eso se refiere. Ahora, el bautismo cristiano establecido por Dios consiste en que nosotros vayamos a las aguas, nos consumimos en las aguas guiados por un ministro de Dios para arrepentirnos de nuestros pecados, para limpiarnos allí abajo de toda cosa mala y salir a una vida nueva, renacidos en Cristo. El bautismo tiene similitud con la vida de Cristo, morir y nacer a una vida nueva. De eso específicamente, cuando usted se vaya a bautizar, daremos el discipulado específico. Hoy vamos a hablar de lo que significa generalmente eso. Yo les quiero regalar algunos datos que no están en los PDFs que usted va a recibir. Por ejemplo, el gran bautismo primero realizado en la tierra fue el bautismo que Dios hizo con la tierra en lo que conocemos como el diluvio universal. Génesis 6 nos habla de que la tierra estaba tan contaminada y tan llena de pecado que Dios decide meterla en las aguas y crea el diluvio universal, consume la tierra en las aguas, ¿sí? Y la deja un tiempo ahí y luego la saca de las aguas limpias, donde solamente sobrevivieron Noé y su familia. Entonces, ese es el primer gran de bautismo. Ahora entendamos algo. Cada vez que vamos a las aguas cumpliendo la ordenanza de Dios, hay un cambio de vida. Y entonces la gente en el diluvio universal cambió la vida. Murieron todos los que estaban pecando y quedaron solamente los escogidos por Dios.
Cuando Dios liberó a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto, lo primero que hizo fue pasarlas por las aguas en el Mar Rojo, otro bautismo, y cambiaron la vida de esclavitud al desierto. Cuando terminó el tiempo de prueba en el desierto, los pasó por las aguas en el río Jordán para pasarlos de los que estaban en proceso a poseedores de la tierra prometida. Dios siempre espera que cuando salgamos de las aguas, nuestra vida cambie. Ese es el bautismo, es morir a una vieja naturaleza y venir a una vida nueva enriquecida en Cristo. Limpiarnos en las aguas. Ese es el proceso. Ahora, el bautismo solamente es para los creyentes. Mire usted lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Dice, el que creyere, fíjese usted, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces el bautismo es solamente para los creyentes. Y eso es lo importante. Ahora, lo otro, la Santa Cena, establecida por el mismo Señor Jesucristo, yo digo como un acto profético maravilloso, en el cual Él se ofrece a sí mismo como sacrificio vivo. Recuerde usted que desde Abraham, Dios Padre instruyó a su pueblo a que el sacrificio de un cordero limpiaría el pecado del oferente. Es decir, una persona criaba un animalito un año, y cuando el animalito ya estaba grande y había sido criado apartado, lo llevaban al altar, allí era sacrificado y derramada su sangre para la remisión de los pecados del oferente. Entonces Cristo se ofrece, o el Padre lo ofrece como sacrificio vivo, y por eso Jesucristo mismo, cuando instituye la Santa Cena, Él dice que si comiéremos su carne y bebiéremos su sangre, tendríamos vida eterna. La Santa Cena, por el diseño de Jesucristo, se representa con el vino y con el pan. El vino, la sangre de Cristo, el pan, el cuerpo, para que tomando nosotros, o primero comiendo el pan, Cristo esté en nosotros, dentro de nosotros. Y para que tomando el vino, que es la sangre de Cristo, tengamos la transmisión del ADN del Padre a través de la sangre del Hijo, y entonces tengamos identidad con el Padre, porque aquí hay una revelación. Es que cuando Dios nos creó, nos hizo a su imagen y a su semejanza. Entre más tomemos de la sangre de Cristo, más ADN tendremos del Padre transmitido a nosotros por la sangre de su Hijo, y entonces esa familiaridad espiritual nos hará más semejantes a nuestro Creador. Fíjese usted la importancia. Cuando tomamos la Santa Cena, la iglesia se fortalece en la fe. Somos limpios de pecado, Cristo estará en nosotros, y es la relación que Dios quiere que mantengamos siempre firmes. Les bendigo. Hasta nuestra próxima clase.